Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias al Secretariado de Divulgación Científica de la Universidad de Sevilla. Muchas gracias a todos los que estáis aquí, a mis compis, a mi familia. Y bueno, pues espero en este ratito que vamos a estar juntos, pues transmitiros un poquito de la pasión que siento por estos pequeños seres diminutos que son los microorganismos. Bueno, pues cuando me invitaron a dar la charla, me dijeron, me tienes que dar un resumen y un título. Bueno, ¿qué título le pongo a la charla que sea atractivo? Y la verdad es que los compadres pues me han ayudado a ello, ¿no? Ellos dijeron que el mundo era nuestro. Que el mundo era nuestro, nosotros somos los superiores, los seres superiores, los que mandamos y bueno. Pero, bueno, después vino, pues que, bueno, fueron un poco generosos y dijeron, no, el mundo es vuestro, el mundo es de los animales, de las plantas, y bueno, parece que estaba ya todo dicho, ¿no? Pero realmente los que me dieron el nombre de la charla y lo que realmente os quiero transmitir es que el mundo no es nuestro, el mundo no es vuestro, el mundo es suyo. ¿Y de quién? Obviamente no de los compadres, sino de los microorganismos. Os voy a convencer de que el mundo es de los microorganismos. Los microorganismos son los seres vivos más numerosos que hay en la Tierra. Bueno, pues por deciros un número, ahora mismo, lo iremos viendo a lo largo de la charla, hay descritos unos 23.000 microorganismos. Pero hay estimaciones que dicen que en la Tierra puede haber hasta 1 millón de millones, esto es 10 elevado a la 12 microorganismos, o sea, una bestialidad. Y eso os digo microorganismos distintos. Si contamos, que también os lo contaré, que cada 20 minutos un microorganismo se divide y hay 2, imaginaros la gran masa microbiana que hay en el mundo. O sea, está claro que el mundo es de ellos, el mundo es de los microorganismos. Entonces, os voy a contar un poquito más de ello. Bueno, pues primero, ¿qué son los microorganismos? Nosotros pensamos microorganismos, pensamos algo pequeño, ¿no? Pues bien, los microorganismos son organismos que son muy pequeños, pero claro, el tamaño es relativo, ¿no? Que es una cosa pequeña, que es una cosa grande. Pues nosotros consideramos microorganismos aquellas cosas que no podemos ver con nuestros ojos a simple vista. O sea, nuestro poder de resolución, es decir, una persona que tenga la vista bien, no como yo que tengo aquí mis lentillas y demás, pero bueno, una persona que tenga su vista perfecta puede ver como mucho una cosa tan pequeña como 0,1 milímetro. Esto es, en una regla, los milímetros son los más pequeñitos, pues dividirlo entre 10. Pues eso es lo más que podemos ver a simple vista. Entonces, debajo de todo eso pensamos, como no lo vemos, no están, ¿no? No, pues ni muchísimo menos. Hay muchas cosas que son tan pequeñas o más pequeñas que 0,1 milímetro. Entonces, ahí es donde están los microorganismos. La ciencia que estudia los microorganismos es la microbiología. Entonces, aquí os he puesto esta foto para que nos hagamos una idea del tamaño de los microorganismos. Esto es una foto a escala en el que esto sería un pelo de una persona, ¿no? Imaginaros un pelo tan grande, ¿no? Pues por debajo del pelo mirar todas las cosas que nos estamos perdiendo. Yo a veces me gustaría tener unas gafas, ¿no? Para poder ver todas estas cosas. Lo que pasa es que sería un poco mareante, ¿no? Si vemos todo lo que hay, pues son muchísimas cosas. Mira, por ejemplo, esto es un grano de arena o esto es un grano de sal. Mirar aquí donde están las bacterias, que son de las que os voy a hablar. O, por ejemplo, mira qué famoso, ¿quién está aquí? Nuestro SARS-CoV-2, ¿no? Lo tenemos aquí. Mirar qué pequeño y qué por saco nos ha dado, ¿no? Pues fijaros. O sea, pues hay muchísimas cosas pequeñas, muchísimas cosas que no las podemos ver, pero no porque no estén, o sea, no porque no las veamos, es que no están. Bueno, pues ya centrándonos en los microorganismos, cuando pensamos en microorganismos hay dentro de los microorganismos hay muchos tipos de microorganismos. Os he puesto aquí los más importantes. Aquí podemos destacar los virus, pero los virus los vamos a dejar un poquito aparte porque los virus no son seres vivos como tales. Los virus, si es verdad que no, nos han dado mucha lata, pero los virus no se consideran que sean seres vivos porque no son capaces de multiplicarse por sí mismos. Necesitan otras células para infectarlas y para crecer, ¿vale? Entonces, son microorganismos, pero los vamos a dejar un poquito aparte porque no son células, son realmente seres acelulares. Después, por otro lado, tenemos también, cuando hablamos de microorganismos, tenemos seres eucariotas, que ahora os explicaré lo que son, pero son un poquito más complejos. Y, bueno, pues están los protozoos y las levaduras. Nosotros, las levaduras, convivimos con ellas y nos gustan un montón. ¿Sabéis por qué nos gustan las levaduras? ¿Conocéis a Saccharomyces cerevisiae? ¿Conocéis la cerveza? ¿Conocéis el vino?
¿Y el pan? Pues es el microorganismo encargado de elaborar todos estos productos cotidianos y convivimos con ellos. Entonces, son muy importantes, fijaros. Y, bueno, he dejado para el final pues a mis personas favoritas, a que son los microorganismos procariotas, las bacterias y las arqueas. Quizás las bacterias os suenen, las arqueas quizás un poquito menos, pero al final de la charla pues quiero que os familiaricéis con ellas. Bueno, pues voy a hablar un poquito ahora de las bacterias y de las arqueas. ¿Qué son las bacterias y las arqueas? Pues son seres microscópicos, eso ya lo tenemos claro, ¿no? Pero son seres unicelulares formados por una única célula y tienen organización procariota. Ahora os voy a explicar qué es la organización procariota, pero lo más característico de ellos es que son seres, os diría, maravillosos, pueden hacer todo lo que se propongan. Son microorganismos que, en primer lugar, siendo tan pequeños, se pueden multiplicar ellos mismos. Cada 20 minutos ellos se multiplican por fisión binaria, es decir, a partir de 1, a los 20 minutos tengo 2, y a los 40 tengo 4, y así exponencialmente. Y por otro lado, tienen un material genético, que ahora os lo enseñaré también, que codifican muchos genes que pueden hacer muchas cosas. Yo creo que los microorganismos pueden hacer de todo, ¿vale? Pueden degradar sustratos, pueden producir compuestos, son realmente alucinantes. Como os digo, tienen estructura procariota. Los voy a poner un poquito aquí en esta fotografía que representa una célula procariota. Es lo más sencillo que se despacha en células. Ya os he dicho, los virus no son células, los virus son seres acelulares. Lo más sencillo que hay en ser vivo es un ser procariota. Son muy simples, son lo mínimo que se despacha en ser vivo. Realmente es como si fuese una especie de saquito que tiene una serie de envolturas, pues puede tener unos apéndices, estos por ejemplo les sirven para pegarse a la superficie, o pueden tener estos flagelos que les sirven para moverse, y en su interior pues tienen muy poquitas cosas, tienen lo suficiente para poder hacer todo lo que hacen. Tienen ribosomas, pero sobre todo lo que destaco es que tienen el material genético, como sabéis el material genético forma parte de todas las células, pues tienen este material genético flotando dentro del citoplasma. Pro significa antes, cario significa núcleo. Son microorganismos, son seres que tienen el material genético fuera del núcleo, que no tienen núcleo. Eso se llaman procariotas, ¿vale? Pues ya os digo, es lo más sencillo que hay. En contraposición de los procariotas tenemos las células eucariotas, que son mucho más complejas. Todos nosotros, los seres vivos, los animales, las plantas, están formados por células eucariotas. Nosotros somos un compendio de células eucariotas. Ahora os diré que también tenemos procariotas. ¿Y por qué se llama eucariota? Pues lo más característico de estas eucariotas, eu significa verdadero. Verdadero núcleo. ¿Por qué? Porque el material genético lo tienen metido precisamente dentro de este núcleo. Como si fuese un huevo Kinder, ¿no? Pues el regalito del Kinder dentro, ese es el material genético. Lo tienen ahí metido. Entonces, la mayoría, todos los seres vivos, todos los animales, las plantas, tienen células eucariotas. Las plantas son un poquito distintas, son células eucariotas vegetales, pero también son eucariotas. ¿Vale? Bueno. Pues entonces, volviendo otra vez al concepto de microorganismos. Los microorganismos pensamos que como son tan pequeños son todos iguales, pero ya os he ido diciendo diferencias. Podemos distinguir, repito, para que os queden bien las ideas, los virus son seres acelulares, tenemos los eucariotas, que son las levaduras y los protozoos, y tenemos los procariotas, que son las bacterias y las arqueas. ¿Vale? Entonces, mirad la de cosas que hay que no podemos ver. Y estos de aquí son seres vivos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a seguir un poquito. ¿Dónde viven los microorganismos? ¿Dónde pensáis que viven los microorganismos? En todos sitios, ¿verdad? Efectivamente. Viven en todos sitios. Afortunadamente viven en todos sitios. Fundamentalmente viven en nosotros mismos. Nosotros tenemos microorganismos en la piel, en los intestinos, tenemos muchísimos microorganismos. De hecho, se estima que hasta 1 kilo, 1,5 kilos del peso de una persona son microorganismos. Tenerlo en cuenta en las dietas, ¿no? Oye, podemos jugar con 1 kilo arriba o abajo, ¿no? No, yo no peso, son los microorganismos, ¿no? Entonces, estos microorganismos reciben el nombre de microbiota, ¿vale? Es la microbiota, los microorganismos que nosotros tenemos. Aquí voy a hacer un inciso. Popularmente popularmente, y esto viene derivado de que antes se utilizaba un código de nomenclatura de vegetales para los microorganismos, se hablaba de flora microbiana, ¿no? ¿Habéis oído alguna vez la flora microbiana? Bueno, pues olvidarlo, o sea, resetearlo, flora es la mantequilla, ¿vale? Pero no son los microorganismos.
flora, es que de verdad, a un microbiólogo cuando oye la palabra flora, es que nos pitan los oídos. O sea, olvidarlo. Flora, prohibido totalmente, ¿vale? A partir de ahora, microbiota, ¿vale? Bueno, pues aparte de la microbiota, pues ¿dónde están dónde hay microorganismos? Todos los animales tienen microorganismos, en el agua tiene microorganismos ahora mismo, pues yo qué sé, la Coca-Cola que os estáis tomando tiene microorganismos, los abrigos que tenéis tienen microorganismos, todo está lleno de microorganismos. Pasamos la Dyson V15 esta que es súper buena y siguen quedando microorganismos, ¿vale? Están en todas partes. Incluso en ambientes tan raros como, por ejemplo, el cráter de un volcán. ¿Qué hay en el cráter de un volcán? Microorganismos. ¿Qué hay en las fumarolas marinas? Hay microorganismos. ¿Qué hay en el Polo Norte, arriba en la copita del Polo Norte? Hay microorganismos. O en las salinas solares, como ahora os contaré, hay microorganismos, ¿vale? Entonces, la idea que quiero que os quedéis es que hay muchos microorganismos, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo son estos microorganismos? ¿Qué idea tenemos? A ver, si os pregunto qué son, ¿buenos, malos, qué pensáis? Depende, ¿no? Pues efectivamente, depende. Lo que pasa es que esto pasa como con la fama, ¿no? Cría fama y échate a dormir, ¿no? En la clase, pues la clase de cuarto B es malísima y tú después vas en cuarto B y solo hay un niño que es más travieso, pero crean fama, ¿no? Pues exactamente eso es lo que pasa con los microorganismos. A priori, la palabra microorganismo nos echa un poquito para atrás, ¿verdad? Que son malos, ¿no? Realmente se lo han merecido. ¿Por qué? Porque han hecho mucho ruido, han hecho demasiado ruido. No, esto es una noticia de un periódico del siglo pasado y destaco que aquí pone que hay 650.000 niños que nacieron y de estos 650.000 niños que nacieron murieron casi 200.000. Esto era habitual. Esto era que no está ni destacado, era como el recuento de cada año, ¿no? Entonces, esto ocurría. ¿Por qué morían fundamentalmente estos niños? Bueno, pues aparte pues de otras cosas, de hambre, de guerras y demás, los microorganismos ahí sí que tenían que ver. Ahí he incluido a los virus, que ya sabéis que no son seres vivos, pero también, ¿por qué? Porque los virus han producido muchas enfermedades. ¿Y qué deciros ahora, no? Pues después de la pandemia que hemos pasado está claro que los microorganismos, que los virus, pues son importantes. Pero también había muchas enfermedades producidas por bacterias, ¿vale? Entonces, realmente pues eran fastidiosas o son fastidiosas, ¿no? Mirad en esta curva que quiero representar, es la tasa de mortalidad infantil desde los años 50 hasta nuestros días. Fijaros, de cada 1.000 niños que nacían, pues miraros, casi 180, 160, dependiendo también los países de desarrollo y demás, morían, ¿vale? Morían cerca de 200 de 1.000. Eso era mucho. Afortunadamente, veis, esta gráfica va bajando, ¿verdad? Y hay un descenso bastante brusco aquí, a partir de los años 50. ¿Alguien sabe qué pasó aquí para que haya bajado la tasa de mortalidad bajase sobre todo aquí? ¿Se os ocurre? La penicilina, los antibióticos. El descubrimiento de los antibióticos hizo descender radicalmente las enfermedades infecciosas producidas por bacterias, no por virus, y eso es otra cosa. Los antibióticos no sirven para nada para los virus, sirven para las bacterias. Como había muchas enfermedades producidas por bacterias, pues bueno, bajó. Hay también, a ver si lo sacamos, hay también otros dos hitos muy importantes que han hecho que esta mortalidad vaya bajando relacionados pues con los microorganismos. ¿Se os ocurre alguno más? ¿Se os ocurre ahora mismo que hay un calendario, que hay que hacerlo? La vacunación. La vacunación ha hecho también que descienda muchísimo la mortalidad porque, bueno, pues nos previene frente a enfermedades infecciosas. Hay vacunas también para virus, obviamente, y para bacterias. Y también hay otra cosa importante que debemos hacer siempre antes de comer, cuando llegamos a casa. La higiene, efectivamente. La higiene es súper importante también. Debemos de eliminar pues, a los microorganismos lavándonos las manos y teniendo una pauta de higiene. Por ejemplo, ahora que ha pasado con este terremoto ahora en Siria, esta mañana ya lo he visto, hay brotes de cólera. Problema cuando hay una catástrofe de este tipo, que se rompe la red de abastecimiento de agua y la higiene brilla por su ausencia y los microorganismos florecen otra vez, empiezan a salir. Y esta mañana justo he oído que en Siria pues, hay un brote de cólera, producido por bibliocólera, un microorganismo pues, que crece ahí. Entonces, efectivamente, con el desarrollo de la higiene, la vacuna y los antibióticos, afortunadamente los microorganismos los tenemos ya bastante controlados.
Bueno, aquí daría para otra charla, yo soy muy fan del uso racional del antibiótico, pero bueno, si me invitáis otra vez, pues os lo cuento. Pero realmente son los 3 hitos importantes. Bueno, pues como os estoy diciendo, estos microorganismos realmente son microorganismos patógenos, microorganismos malos. Pero mirad, ya centrándonos, quitando a los virus, centrándonos en los procariotas, ya podemos hablar, ¿no? Centrándonos en los microorganismos procariotas, pues esta es una página web, la LPSN, es una página donde están incluidos todos los microorganismos que están descritos a fecha de hoy. Esto lo actualicé antes de ayer, creo. Bueno, pues no se ve muy bien, pero he señalado que ahora mismo hay descritos unos 23.000 microorganismos. Hay descritos con nombre y apellido 23.000 microorganismos. Pues haciendo un poco la cuenta a la vieja y siendo bastante, abriendo bastante el abanico, os diría que no hay más de 2.000 microorganismos patógenos primarios. O sea, 2.000 de 23.000, un 10%, ¿no? Pero ojo, ¿cuáles han sido mis primeras palabras? Que los microorganismos son los reyes del mundo. ¿Por qué? Porque hay estimaciones de que puede haber hasta 1 millón de millones de microorganismos, 10 a la 12. ¿Cuánto es 2.000 de 10 a la 12? ¿Qué porcentaje es? 0,000, muy bajo. Y también os digo que el hombre siempre ha sido muy interesado, ¿no? Entonces, ¿qué microorganismos ha estudiado? ¿Qué microorganismos ha descubierto? Los que le fastidiaban. Es decir, la mayoría de los microorganismos patógenos ya están descubiertos, nos quedan muy poquitos por descubrir. Distinto es que haya ahora patógenos de animales que pasen a plantas, bueno, a personas, pero nos quedan pocos. Realmente, casi cada vez que hay una enfermedad, ¿cuánto se tardó? En este caso son virus, pero ¿cuánto se tardó en identificar que el SARS-CoV-2 era el agente causal de la neumonía típica, ¿no? ¿Una semana? Nada, o sea, en el momento que tenemos una enfermedad producida por un microorganismo, ya tenemos los medios para identificarlo rápidamente. Con eso quiero decir que casi todos están descubiertos y que es un porcentaje súper bajo. O sea, no tenemos que tenerles miedo. Al revés, los microorganismos son el mundo es suyo. ¿Por qué? Porque nos ayudan en nuestras tareas cotidianas. Ya hemos hablado, en este caso de eucariotas, de los microorganismos que nos elaboran la cerveza, el vino, el pan. Hay bacterias, las bacterias que forman parte del yogur. El yogur antiguamente se vendía en las farmacias porque era, ¿no?, un producto muy saludable, ¿no? Porque está formado por 2 bacterias, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Son los 2 microorganismos que forman el yogur. Las aceitunas, todos los encurtidos, se producen, se fermentan gracias a las bacterias. Y, bueno, pues así, muchos más. Del medio ambiente, ¿qué deciros ahora? Pues hay muchos procesos, se habla mucho ahora de la bioremediación, es decir, intentar quitar productos contaminantes gracias a los microorganismos. Os he dicho que los microorganismos pueden hacer de todo. Hay microorganismos que se comen el plástico, hay microorganismos que se comen el petróleo, hay microorganismos que degradan los compuestos aromáticos más recalcitrantes. O sea, los microorganismos se pueden utilizar para descontaminar. O como biocombustible, ¿no? Ahora como está el precio del petróleo, ¿no?, del gas y demás, pues hay microorganismos que producen esto. O también para producir compuestos, como ya os he dicho, por ejemplo, los antibióticos. Paradoja, los microorganismos producen antibióticos que son los que se cargan a los microorganismos, ¿vale? Entonces, en definitiva, la idea que quiero que os llevéis es que la mayoría de los microorganismos son beneficiosos. ¿Os he convencido? Más o menos, ¿no? Bueno, sigamos. A ver. ¿Cómo ordenamos? Ahora vamos a ver, ¿cómo ordenamos y nombramos a los seres vivos? Bueno, pues a todos nos gusta ordenar. Bueno, a todos nos gustan que las cosas estén ordenadas, ¿no? Lo de ordenar es relativo y después el concepto de orden para cada uno es distinto. El concepto de orden de mis niños no es el mismo que tengo yo, ¿no? Pero bueno, en definitiva, nos gusta ordenar, ¿vale? Pues, ¿qué más nos va a gustar ordenar que los seres vivos? Pues ordenar a los seres vivos se empezaron a ordenar desde hace ya muchísimo tiempo, desde antes de Cristo. Aristóteles fue el primer, digamos, biólogo de la historia, el primero que se dedicó a ordenar a los seres vivos. Lo hizo de una manera muy básica, pero que esta clasificación se ha mantenido mucho tiempo. Es decir, si eras un animal que comías y te movías, si eras un organismo que comías y te movías, eras un animal. Y si eras verde y no te movías, eras una planta. Parece muy básico, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando de años antes de Cristo. De hecho, no fue tan básico, él profundizó bastante en esta clasificación, pero esto es lo que quedó, reino animal y reino vegetal. No lo hizo tan mal porque esta clasificación duró casi 2000 años, hasta Linneo.
Linneo siguió manteniendo el reino animal y el reino vegetal. Linneo lo nombro también porque ha pasado a la historia por ser el padre de la taxonomía, que ahora os hablaré también. Él introdujo lo que se conoce como nomenclatura binomial, que la seguimos utilizando. Nosotros somos, ¿no?, seres humanos, eso es nuestro nombre común, pero ¿cuál es nuestro nombre específico? Homo sapiens. Homo hace referencia al género y sapiens a la especie. Todo ser vivo se nombra en latín con dos nombres, uno que hace referencia al género y otro a la especie. Esto lo introdujo Linneo, se sigue utilizando actualmente, ¿vale? Bueno, pues siguiendo con la clasificación, teníamos los animales, el reino animal, el reino vegetal, y se empezaron a desarrollar los microscopios. Con los microscopios que veíamos, microorganismos. Entonces, ¿los microorganismos qué eran? ¿Animales o vegetales? Era difícil de meterlos en uno de estos dos grupos, ¿no? Pues esto lo solucionó Haeckel y creó el reino protista. El reino protista para meter a todos los seres vivos que no eran ni animales ni vegetales. Aquí metía, lo que pasa es que todavía no se sabía, metía a los eucariotas, metía a los procariotas, metía a todos, porque él, lo que era más pequeño, que no se sabía si era un animal o una planta, pues era un protista, ¿vale? Ya después, un poquito más adelante, fue Chatton, principios del siglo pasado, distinguió ya y describió lo que os he comentado antes, la célula procariota y la célula eucariota. Entonces, cuando ya estaba esta división, pues vieron que todos los microorganismos, como ya os he dicho, no son todos iguales. Había procariotas y había eucariotas. Bueno, pues vamos a seguir ordenando. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a sacar a los procariotas de este reino protista, vamos a dejar en el protista solo a los eucariotas y vamos a meter en el reino monera, un reino nuevo, a las bacterias, que era lo que estaba ahí, ¿no? Parece que lo tenemos casi todo ya ordenado, ¿no? Pues ya para terminar de ordenar, pues Whitaker y Margolin sacaron tanto de las protistas como de vegetales, pues sacaron a los hongos, a las levaduras, a las setas, ¿no? Y crearon el reino fungi. Entonces ahora ya sí que parece que lo teníamos todo ordenado, ¿no? Pensar un ser vivo que no entre en una de estas categorías, no se nos ocurre, ¿no? Recordar siempre que los virus no entran aquí porque no son seres vivos, ¿vale? Parecía que estaba todo, pero entonces llegó Cargus. A ver, Cargus puede ser, a ver, como dices, Cargus es para la microbiología como Chanel, ¿no? Puede ser el Chanel de la microbiología o el Juan Miguel Betty, ¿no? Pues lo mismo, revoluciona, es el que cambió todo, ¿no? Pues, ¿qué hizo Cargus? Cargus estudiaba sobre todo a los microorganismos. Entonces Cargus quiso comparar a todos los seres vivos y ver si realmente esta clasificación pues estaba bien. Claro, ahora una cosa. Si yo quiero comparar algo, yo tengo que comparar algo con algo que esté en todos los seres vivos. Me explico. Voy a clasificar los seres vivos en función de si tienen de sus orejas. Pero es que hay seres vivos que no tienen orejas. O en función de los dientes, que hay seres vivos que no tienen dientes. ¿Qué hay en todos los seres vivos que yo pueda comparar? Pero seres vivos, eucariotas y procariotas. O sea, que es complicado. Entonces ya se hablaba un poquito del material genético, ya se sabía que era el ADN. Y por ahí fueron los tiros. Si nosotros intentamos esto como una adivinanza, ¿no? ¿Qué tienen en común estas dos células, ¿no? ¿Qué hay en común? Bueno, pues os lo pongo fácil, son los ribosomas. Los ribosomas, aunque son un poco distintos, están en común tanto en los procariotas como en los eucariotas. Porque los ribosomas, esto lo sabemos ¿no? Cuando estudiamos en el cole, ¿no? Los ribosomas son las estructuras encargadas de sintetizar las proteínas. Y las proteínas las necesita todo ser vivo. Pues estos ribosomas están formados, no, tampoco me quiero enrollar mucho, por proteínas y por ARN. Entonces Cargus, viendo un poquito qué podían comparar, pues decidió utilizar para esta comparación lo que se llama ARN ribosómico 16S y ARN ribosómico 18S. ¿Por qué cogió esto? Bueno, pues cogió esta parte del ribosoma específicamente, primero porque está en todos los seres vivos, con lo cual nos permite comparar. Este ARN ribosómico 16S o 18S no son más que, es un gen que son 1500 pares de bases. Sabéis que el material genético está formado de adenina, guanina, citosina y timina, ¿no? Pues imaginaros, que es así, que el 16 y 18S son 1500 letras puestas una detrás de otra, ¿vale? 1500 pares de base. Con la peculiaridad de que hay zonas que son siempre iguales en todos los seres vivos. Y hay zonas, las que tengo señaladas con V, que son variables, que varían un poquito. Entonces, con esto ya podemos hacer una cosa, podemos alinear las cosas que son iguales y las cosas variables serán distintas.
tiene sentido que cuanto más distintos sean las cosas variables, pues será a lo mejor entre una bacteria y un elefante, ¿no? Y si son más parecidos, pues a lo mejor entre un perro y un lobo, ¿no? ¿Entendéis lo que os quiero decir? Entonces, esto es lo que hizo Carl Gusch. Carl Gusch estudió este material genético de los seres vivos que tenía a su alcance, metió todas estas 1500 letritas de cada uno de estos seres vivos y los metió en el ordenador y ya por un algoritmo matemático, que yo aquí ya sí que me pierdo, unos cálculos matemáticos, pues sacó el resultado de comparar todo eso. Lo hizo en forma de árbol filogenético. Lo hizo y salió algo como esto. Esto es el árbol de la vida. ¿Qué distinguimos en este árbol? 3 zonas claramente diferenciadas. Una que corresponde efectivamente con los eucariotas, con lo que os he dicho que son las células eucariotas. Y los procariotas, que a priori pensábamos que eran todos iguales, claramente se diferencian en 2 grupos. Un grupo al que llamamos arquea y un grupo al que llamamos bacteria. ¿Vale? Entonces, aunque sean procariotas, son distintos. De hecho, hay estudios que las arqueas y las bacterias se parecen en sí tanto o tan poco como las arqueas y las eucariotas. De hecho, las arqueas tienen maquinaria más parecida a las eucariotas que a las bacterias. Lo que pasa es que tendemos a pensar que como son pequeños, son procariotas, pues son todos iguales. Y esto es lo que nos cuesta todavía un poquito asimilar. No todos los procariotas son iguales, son totalmente distintos. Las bacterias por un lado y las arqueas por otro. Entonces, Carl Gusch con esto creó lo que se llama el dominio. Actualmente, todo ser vivo o es una eucariota, o es una arquea, o es una bacteria. No hay más. Entonces, es la máxima categoría taxonómica. Por ejemplo, ¿ves? Entonces, ya con esta clasificación ya podemos ordenar y podemos poner las reglas para ordenar a los seres vivos. Como os digo, por ejemplo, un perro. El nombre común de un perro, Canis familis, pues esta es la especie, en el género, la familia, el orden, todo tiene una clasificación jerárquica. En la base de esta pirámide está el dominio, lo más que podemos clasificar es hasta, en este caso, eucariota. Con las bacterias, pues pasa lo mismo. Lo más bajo que podemos llegar es a bacterias, esto es Escherichia coli, pues especie, género, familia, hasta que llegamos al dominio. Y con las arqueas pasa lo mismo, llegamos al dominio arquea, pues esto es Allorubrum salinum y tiene su distinta categoría. Entonces, nosotros somos eucariotas, pero un ser vivo o es eucariota, o es bacteria, o es arquea. Y a partir de ahí, pues, se va siguiendo la pirámide hasta llegar a la especie, siendo la especie la mínima categoría taxonómica y el dominio la máxima. ¿Sí? Bueno, pues con todo esto, claro, estos son las reglas. Entonces ahora había que ordenar a los organismos. Entonces ahí sí que había dos comités, uno para las plantas, porque las células eucariotas de plantas son un poco distintas, otros para los animales, y las bacterias se quedaron un poquito ahí fuera. De hecho, las bacterias al principio se clasificaban con el código botánico, de ahí lo de flora que os he dicho antes. Pero ya se vio que las bacterias y las arqueas, los procariotas, no podían estar en esa clasificación. Entonces se creó un comité y se creó un código. Y este Código Internacional de Nomenclatura Procariota dice las reglas que hay que seguir para ponerle nombre a una bacteria o para ponerle nombre a una arquea. Pero introdujo, a diferencia de los otros códigos, una peculiaridad. Y es que para describir un nuevo microorganismo procariota, tanto arquea como bacteria, ese microorganismo tiene que estar vivo. Tenemos que tenerlo vivo y tenemos que mandarlo a lo que se llaman colecciones de cultivo, para que estén allí a disposición de todo el mundo. Eso no pasa con los animales o con las plantas. El mamut, la especie mamut, ¿no? El nombre existe y está validado, pero no tenemos mamut, ¿no? O los dinosaurios, o cualquier otro animal, o las plantas lo mismo. Las plantas no hacen falta que estén vivas para ponerle el nombre. Las bacterias y las arqueas sí. Entonces, claro, se hizo este código, pero claro, esto se hizo en el siglo pasado, pero hasta ahí, hasta que se estableció este código, se habían ido poniendo nombre a los microorganismos. Pero claro, no se habían seguido estas reglas porque todavía no estaban. Entonces, claro, era un poco caótico. De hecho, había muchos microorganismos con nombres que no estaban en estas colecciones de cultivo, que no existían. Entonces, ¿qué pasó? Pues los microbiólogos, después de darle muchas vueltas, dijeron, vamos a poner una fecha
de inicio, digamos, la era cero de los nombres de procariotas. Y esa fecha fue el 1 de enero de 1980. Cogieron y en esa fecha revisaron todos los microorganismos que estaban descritos hasta esa fecha y vieron si cumplían las normas del código. Si cumplían las normas, lo metían y si no, lo sacaban. Pues de todos los microorganismos que había más de 20.000, pues solo pasaron esa criba 2.212 especies. Todas las demás pues tenían alguna pega, o estaban repetidas, o estaban muertas, o no estaban en las colecciones, no entraron. Lo peculiar también de esta lista es que es una lista viva, es decir, cada 2 meses se van sacando listas de actualización, vamos ya por las 203, creo que algo así. Entonces hay que publicarla en una revista científica, pero esa lista se va actualizando siempre que ese microorganismo cumpla los requisitos de ese código. Actualmente, como os he enseñado antes, pues en esta página donde están todos los microorganismos hay 22.962 especies a fecha de ayer, antes de ayer, ¿vale? Entonces, así es como ponemos nombre a los microorganismos, ¿vale? Bueno, pues, conclusión, los seres vivos están ordenados y el dominio es la máxima categoría taxonómica, ¿no? Lo más que podemos llegar es a dominio. Bueno, pues ahora vamos a pasar ya a otra parte, es cómo identificamos a los microorganismos. Los animales y las plantas es relativamente fácil identificarlos. Un elefante, pues vemos un elefante, esto es un zorro, ya se me pone entre un cobaya, un armadillo, un conejo, ya a lo mejor patino un poco más, pero, o sobre todo en los insectos, un escarabajo, una hormiga, se distinguen, ¿no? Pero ya entre, no sé, puede ser más complejo. Pero sí es verdad que mirándolo y viéndole sus atributos y viéndole sus cosas, podemos clasificarlo. Pero ¿cómo clasificamos a los microorganismos? ¿Cómo podemos ponerle nombre o llamarlos por su nombre? Pues, como os he dicho, los microorganismos para verlos necesitamos el microscopio. Cuando nosotros miramos al microscopio vemos algo así. De hecho, mirar al microscopio es fascinante. Mi niño me lo lleva a veces al laboratorio pues, para que mire al microscopio. Cuando miramos al microscopio pues vemos así, vemos bolitas si son cocos, palitos si son bacilos, ¿no? Pero ya está. Por mucho que veamos, nosotros aquí no podemos decir este es Escherichia coli o esta es Bacillus subtilis, es muy complicado. ¿Cómo podemos seguir viendo a los microorganismos? Los podemos ver también en lo que se conocen como placas de Petri. Nosotros podemos ver los microorganismos. Me diré, bueno, Cristina, ¿cómo vamos a ver los microorganismos si me has dicho que necesitas tener un microscopio? ¿Cómo los puedes ver sin microscopio? Pues muy sencillo. Nosotros podemos tener una placa de Petri, que no es más que un recipiente redondo en el que podemos poner a los microorganismos ahí. Nosotros los ponemos, los incubamos, también es fácil hacerlo, y los llevamos a incubar. A los microorganismos les gusta crecer generalmente en temperatura de 37, 40 grados, y vamos a tener algo parecido a esto. Estos se llaman colonias. ¿Qué es una colonia? Pues cada uno de estos puntitos. ¿Qué es realmente una colonia? Pues una masa de microorganismos. Donde cae una célula, a los 20 minutos hay 2, a los 40 hay 4. Entonces llega un momento en que tenemos tantos microorganismos que los podemos ver. De hecho, os he traído, si queréis pasar para allá, pues placas de Petri pasarlas para atrás si queréis, con distintas... No las abráis más que nada porque manchan un poquito y huelen. Vamos, no. No son ninguna patógena. ¿Vale? Entonces... Bueno, pues como os digo, lo característico de esto es que cada microorganismo, cuando crece en la placa de Petri, forma una colonia característica propia de él. Pero también así, yo tampoco sé decir, hombre, yo llevo 23 años dedicándome a la microbiología y yo no te sé decir quién es cada uno de ellos, ¿vale? ¿Cómo podemos identificarlos? ¿Qué hacemos? Bueno, pues tenemos que tener lo que se llama cultivo puro. Un cultivo puro, como su propio nombre indica, es un cultivo que está formado por un solo tipo de microorganismo. Entonces, como veis, todas estas colonias son iguales, ¿vale? Mirad lo que ha pasado en la placa de Petri, mirad lo que ha pasado. Bueno, primero deciros que los microorganismos, ya os lo he adelantado, ¿no? No va. Los microorganismos crecen. Cuando decimos que un microorganismo crece, no decimos que el microorganismo va engordando. En microbiología, el crecimiento microbiano es que el microorganismo se está multiplicando. Ha crecido, es que se ha multiplicado, ¿vale? Entonces, el microorganismo, pues como nosotros tenemos un microorganismo y a los 20-30 minutos, pues tenemos 2. A los 40-60 minutos tenemos 4. Seguimos así, a los 80 tenemos más.
¿Qué pasa? Pues que a las 24 o 48 horas tenemos tantos microorganismos que ya tenemos una colonia, ¿vale? Entonces, esto es otra vez lo mismo, pero para que os quede claro cómo ocurre. Si nosotros miramos una célula, la vemos al microscopio. Si la tenemos en la placa, no la vemos. Cuando tenemos dos células, pues tampoco la vemos. Si nos vemos, estamos hablando, creo que nos lo he dicho, el tamaño de micras, 1 a 3 micras, 5 micras. Eso es muy pequeño, no lo podemos ver, ¿no? Cuando tenemos dos no lo vemos, pero ya cuando tenemos un montón, sí que podemos verla y vemos la colonia, ¿vale? Lo que ha pasado realmente es esto, ¿no? Que el microorganismo se ha ido multiplicando hasta que sale la colonia, ¿vale? Pues eso es lo que estáis viendo, muchos microorganismos todos pegaditos. Pero bueno, lo estamos viendo, pero ¿cómo se llaman? Os digo, yo veo una hormiga, digo, esto es una hormiga, pero yo veo una colonia y yo no sé cómo se llama esa colonia, ¿vale? ¿Cómo le ponemos nombre? Pues cómo se le pone nombre ha ido evolucionando conforme han ido evolucionando las técnicas. Entonces, lo primero que tenemos que tener es, para identificar un microorganismo, es tenerlo en lo que se conoce como cultivo puro, tener solo ese microorganismo. Tradicionalmente, ya estoy hablando, me refiero ya a los procariotas, tanto a bacterias como a arqueas, tradicionalmente, pues lo que se ha hecho es hacerle lo que se llaman pruebas fenotípicas, ver el fenotipo, ver lo que hacen. De ahí la importancia que el código obligue a que estos microorganismos estén vivos, porque si no están vivos no sabemos lo que hacen, no vemos lo que hacen. Entonces, por eso no fue un capricho de los microbiólogos, sino para identificar un microorganismo tenemos que tenerlo vivo, es que si no, no sabemos qué hace. Entonces, pues nosotros en el laboratorio vemos si utiliza un compuesto, si produce otro compuesto, si se come la glucosa, si se come la lactosa, y en función de eso, pues vamos haciendo, hay unas tablas y es como una quiniela. Si mi microorganismo hace esto y esto, que es igual que Escherichia coli, mi microorganismo es Escherichia coli, ¿vale? Y así se ha ido haciendo durante mucho tiempo, es lo que se llama pruebas fenotípicas. Ya sabemos más, ¿no? Cuando vino Carl Gusch, ¿qué hizo Carl Gusch? El 16S, ¿verdad? Que lo he explicado. Pues con eso es con lo que clasificamos ahora los microorganismos. Nosotros cogemos y lo clasificamos, ¿por qué? Porque nosotros, digo en general, se han cogido todos los microorganismos, los 23.000 microorganismos que os he dicho que están descritos, pues se ha cogido a cada uno de ellos individualmente y se le ha secuenciado ese ARN ribosómico 16S que tiene. Es una similitud un poco burda, pero creo que ayuda. Es como si ese 16S fuese el DNI de cada microorganismo. Entonces, si nosotros metemos ese 16S de cada microorganismo en una base de datos, es como si tenemos fichado a todos los microorganismos que hay, ¿vale? Si yo quiero saber cuál es mi microorganismo, pues ¿qué voy a hacer? Voy a tenerlo en cultivo puro, voy a coger todo su material genético, y de todo su material genético yo no quiero todo. Yo quiero una parte. ¿Qué quiero? El 16S. ¿Cómo separo el 16S de aquí? Pues os lo pongo porque ya todos conocemos la PCR, ¿no? Con el coronavirus ya parece que la PCR se ha inventado con el coronavirus y la PCR la llevamos usando años. Con la PCR somos capaces de sacar de una muestra de material genético solo el gen que nosotros queremos, en este caso el 16S. En este caso, pues sacamos el 16S del microorganismo que queremos saber cómo se llama y es como si le hemos cogido de su bolsillo, le hemos cogido su DNI. Ahora, ese DNI lo metemos en esa base de datos que os he dicho, que están todos, y me busca y me dice cuál es. De todos los que hay, me dice cuál es. Pues el mío es tal. Y me lo identifica. Así es como se identifican ahora los microorganismos. Y aquí no hay duda. Realmente ya me estoy quedando un poquito obsoleta porque ya se están utilizando los genomas completos. Si con un gen sabemos, digamos, si con el DNI sabemos quién es, si tenemos todo el genoma sabemos quién es, qué come, dónde vive, cuánta familia tiene, qué amigos, tenemos todo. Entonces ya últimamente, como económicamente sale ya bastante asequible secuenciar los genomas, digo que por 100 euros podemos tener el genoma ya de una bacteria, pues últimamente ya se está utilizando el genoma, pero siempre con la base de este 16S. ¿Sí? Bueno, pues claro, ahora viene una pregunta. Cuando yo meto ese 16S en la base de datos, os he dicho que el 16S son 1500 pares de base. Claro, ¿cuánto es que se parezca mucho o se parezca poco? Si se parece 1498, 1497, ¿dónde está el valor? ¿Sabes? ¿Dónde está el valor para decir que soy igual o soy distinto? Bueno, pues eso hay una serie de valores de corte que están establecidos y te dice que si tu microorganismo se parece por encima de ese valor de corte es la especie descrita,
Pero ¿qué pasa si tu microorganismo, ese DNI que le has metido, no está en la base de datos? No se parece. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pensáis? Porque tengo un microorganismo nuevo, efectivamente. Tengo un microorganismo nuevo que tengo que publicarlo y tengo que hacerle una serie de experimentos y de estudios para poder describirlo como un nuevo microorganismo y poder meterlo en esa lista de microorganismos que ya están descritos, ¿no? Y una de las cosas que hay que hacer, como ya os he adelantado, es que el microorganismo esté vivo y meterlo en una colección de cultivos. Y otra cosa muy importante que tengo que hacer es que ese 16S lo tengo que mandar a esas bases de datos para que ya esté fichado, para que ya si llega alguien, dice, no, este ya lo has descubierto, y además le pones tú el nombre, eso es guay, le pones tú el nombre que tú quieras, y se queda ahí en la publicación con tu nombre, tú has descrito este microorganismo, ¿vale? Pues así es como se describe un nuevo microorganismo. No sé si os interesa mucho, pero bueno, creo que es curioso y cuando me dijeron hablar de esto, pues creo que es una cosa que no se estudia en otros sitios. Entonces, podemos identificar los microorganismos existentes o describir nuevos. Y ya, para terminar esta parte, ¿sabéis entonces, bueno, sí lo sabéis porque ya os lo he dicho, ¿no?, que nos queda un 99% de microorganismos por descubrir? Diréis, bueno, ¿y por qué sabes que es un 99%? Como si digo, nosotros somos el 1% de la población del universo, pero es que yo no sé si hay vida en otros planetas. ¿Qué número somos nosotros? O sea, que no sabemos lo que hay en otros sitios. ¿Cómo puedo afirmar y decir que falta un 99%? ¿Cómo he podido espiar a los microorganismos que faltan? Pues os lo cuento. Lo que acabo de contar ahora, cómo le ponemos nombre a los microorganismos, es a través de un cultivo puro, ¿no? De tener el microorganismo en una placa, de tenerlo vivo y hacerle todas estas cosas que ya os he contado, ¿no? Pero se ha visto que hay muchos microorganismos que se llaman, que son, o se dicen que son independientes de cultivo. Es decir, que no crecen en placas de Petri. Y aquí la culpa no la echamos nosotros. O sea, somos tan torpes que no somos capaces de idear un medio de cultivo donde crezca el microorganismo. O sea, no somos capaces de saber qué le gusta. O sea, no somos capaces. ¿Vale? No crecen, pero entonces, ¿cómo sé que está ahí? Bueno, pues lo sé, puedo coger una muestra, puedo mirar en el microscopio, pero ahora se sabe con tan precisamente porque hay una nueva técnica, ya no es tan nueva, pero una técnica que quizás sí que a lo mejor no la hayáis oído, que se llama metagenómica. No sé, ¿habéis oído hablar de la metagenómica? Pues os la explico muy sencillo. La metagenómica consiste en estudiar el material genético que hay en un lugar, directamente. Imaginaros este dibujo. Quiero saber cuántos microorganismos o qué microorganismos hay en este lago. Me voy al lago y cojo muestras de agua. ¿Que quiero saber qué hay en la tierra? Cojo muestras de tierra. ¿Que quiero saber qué hay en el intestino? Cojo muestras del intestino, donde yo quiera. Proceso esa muestra y ya podía sacar ahí el 16S, pero ya directamente hay técnicas tan sofisticadas que me permiten meter ese material genético que he extraído de ese sitio y secuenciarlo. Es decir, que me den todas las letritas de todos los individuos, de todos los seres vivos que hay ahí. Entre ellos, todos los DNI de todos los microorganismos que están, ¿vale? Entonces ya creo que sabéis por dónde va la cosa. Si yo meto esos DNI en esta base de datos que os he dicho que están todos, me salen identificados, pero ¿cuál es la sorpresa? Cuando solo me salen identificados un 1%, cuando el 99% salen que está ahí el DNI, pero no está dentro de las 23.000 especies que os he dicho que existen. No están identificados. Pero si está el DNI, es que el microorganismo está. El problema somos nosotros. El problema es que no hemos sido capaces de inventar un medio de cultivo para que crezcan. Entonces, claro, esto a los microbiólogos, pues a mí me da subidón total, porque, bueno, y a mis niñas las pongo a trabajar totalmente. ¿Por qué? Porque queremos descubrir todos los microorganismos que faltan. Entonces, está claro que nos queda mucho trabajo. Nos queda inventar muchos medios de cultivo, muchas condiciones. Algo estamos haciendo mal. O bueno, no lo estamos haciendo del todo bien, porque nos faltan mucho. Y está claro. ¿Vale? Bueno, pues la última conclusión es que solo conocemos el 1% de los microorganismos. Lo que os decía de los microorganismos patógenos, los patógenos casi todos ya los conocemos porque hemos tenido mucho interés en conocerlos porque nos fastidiaban. Pero los microorganismos que hay en un lago tampoco nos importan mucho, ¿no? Entonces, así. Bueno, y ya como última parte de la charla, voy a hablar un poquito pues de mis personas favoritas, que son los microorganismos halófilos.
Aquí, pues, agradecer, sobre todo a mi grupo de investigación, aquí están Alicia, está Cristina, y, bueno, pues no, como se dice, son todos los que están, pero aquí tenemos al profesor Antonio Ventosa, que es realmente nuestro gran jefe, el que nos ha transmitido la ilusión y la pasión por estos microorganismos. Nosotros estamos en la Facultad de Farmacia, en el Departamento de Microbiología y Parasitología, ¿vale? Así que, pues, si tenéis alguna curiosidad y demás, pues siempre estamos allí, ¿vale? Nuestro grupo se llama Estudio de Microorganismos Halófilos. Comentaros, pues, que los ambientes extremos son ambientes que a nosotros nos resultan raros, desagradables, pero no porque a mí me resulte raro y desagradable un ambiente, a otras personas les puede gustar, ¿no? Pues la gente, es que yo no voy a Sevilla porque hace mucho calor. Bueno, pues a mí el calor me gusta, o sea, yo ya me he adaptado a estar aquí, ¿no? Pues eso le pasa. Hay microorganismos que dicen que necesitan esas cosas, esos factores raros para crecer. Estos factores raros pueden ser debido a la temperatura, al pH, ¿qué más? A las concentraciones de oxígeno, etcétera, ¿vale? Los organismos que viven en estos ambientes extremos se llaman organismos extremófilos. Y pues en función del factor que confiere este carácter extremo, pues tenemos termófilos, los que viven a altas temperaturas, psicrófilos a bajas temperaturas, etcétera, etcétera. Y los organismos extremófilos se distribuyen en los 3 dominios que os he dicho. Hay extremófilos arqueas, hay extremófilos bacterias y hay extremófilos eucariotas, ¿vale? Bueno, pues somos raritos, sí, pero bueno, pues nos lo montamos bien, tenemos nuestra sociedad, tenemos nuestra revista, tenemos nuestro congreso, o sea que somos raros, pero nos unimos todos y nos lo pasamos bien. De estos ambientes extremos, pues me gustan o somos pues los ambientes hipersalinos son los que nosotros trabajamos. Un ambiente hipersalino es un ambiente que tiene una elevada concentración de sal. Pueden ser salinas solares, pueden ser suelos salinos o alimentos en salazón. Los microorganismos que viven en estos ambientes se llaman microorganismos halófilos. Aplicaciones de estos microorganismos, hay muchísimas, no os voy a aburrir, además ya me enrollo bastante, pero hay muchas aplicaciones. Quizá destacar, no sé si habéis oído hablar del sistema CRISPR-Cas, pues es un sistema de edición génica que ahora mismo pues tiene muchísimas aplicaciones. Y este sistema se sacó precisamente de una arquea halófila, se llamaba de una arquea halófila de una salina de Santa Pola, ¿vale? De Halófera mediterránea. Entonces, bueno, pues hay muchas aplicaciones. Bueno, pues los microorganismos halófilos fueron los microorganismos extremófilos que primero se estudiaron. ¿Por qué? Pues otra vez por el interés, te quiero, Andrés. ¿Por qué? Porque ¿cómo se conservaban los alimentos? En salazón. ¿Qué hacían los microorganismos? Crecer ahí, estropeaban esos alimentos en salazón. Bueno, ahí hay microorganismos. De hecho, el primer microorganismo halófilo que se describió se llamó Salinivibrio costícola, porque se aisló de la costilla de cerdo en salazón, de una costilla de cerdo en salazón. Entonces, claro, cuando se vio que había microorganismos en estos alimentos, pues este señor Volcani pensó, bueno, pues me voy a ir al sitio más salado que se me ocurra, me voy a ir al Mar Muerto y voy a ver si hay microorganismos en el Mar Muerto. Y sí que los había. De hecho, su descubrimiento le valió un Nobel y le llamó vida en el Mar Muerto, ¿vale? En esta lista que os he dicho de 1980, donde se metieron solo los microorganismos que cumplían esos requisitos que estaban establecidos, ¿no? ¿Recordáis que solo había 2000 y pico? Pues de esos 2000 y pico, solo 6 eran bacterias halófilas. Solo había 6. Actualmente hay más de 600 especies. Como os he dicho, esta es una lista viva que se van describiendo. Y de arqueas, pues un poco más o menos. Había 3 en esta lista y actualmente hay más de 300 especies. ¿Vale? ¿A qué nos dedicamos nosotros? ¿A qué se dedica mi grupo de investigación y qué es lo que hacemos? Pues estudiamos los microorganismos que hay en diversos ambientes hipersalinos. Concretamente, trabajamos en las salinas de Santa Pola, en Bras del Port, en los suelos de las marismas del Odiel, en las salinas de Isla Cristina y en las salinas de Isla Bacuta. Son los terrenos que tenemos más estudiados. Estos 3 por cercanía y esto pues por convicción, por amor, ¿no? Porque es una de las más estudiadas. ¿Qué hemos hecho? Pues nos hemos ido a estos sitios y hemos cogido muestras y hemos aislado en cultivo puro más de 200 microorganismos. Ojo, que de los 900 que hay, 200 los hemos descrito nosotros. Creo que hemos puesto nuestro granito de arena, ¿sabes? La verdad es que es guay.
Y actualmente, ¿qué estamos haciendo? Actualmente estamos utilizando la metagenómica pues para intentar aislar aquellos que no podemos aislar. Entonces, en esta figura, simplemente os quiero mostrar que estos son los datos obtenidos de un metagenoma de una salina, concretamente de un cristalizador de una salina. Lo hemos representado aquí con estos puntitos, y estos puntitos de colores son los genomas de microorganismos que ya están descritos. Entonces, ¿veis? Estos de colores son descritos. Nos llamó la atención este circulito de aquí. ¿Por qué? Porque si veis no tiene ninguno de estos microorganismos descritos cercanos. Entonces significa que hay muchos microorganismos que no tienen nada que se le parezca. Estudiándolos en profundidad vimos que se parecía a una especie que se llama Alcalinicola ehrlichii. Bueno, pues estudiando el genoma de esta cepa y estudiando pues, las características que nos daban estos genomas, estos contis, pues nos pusimos ahí a darle vueltas al coco, inventamos un montón de medios de cultivo distintos, un montón de condiciones, y después de mucho esfuerzo, sobre todo esto lo hizo una compañera mía, María José León, pues consiguió aislar en cultivo puro un microorganismo que cuando le cogimos el 16S vimos que se parecía, no mucho, este porcentaje un 94% no es mucho, pero nos dio idea de que podía ser este microorganismo que estábamos buscando. Y así fue. De hecho, pues lo describimos incluso como un nuevo género, le llamamos Spiribacter salinus porque mirado al microscopio es como un rizo, se llama Spiribacter. ¿Vale? Y así, bueno, pues hemos hecho muchísimas más. Aquí Cristina y Alicia pues han descrito también nuevas bacterias, nuevas arqueas, y pues a eso nos dedicamos. Y ya para terminar, pues espero haberos convencido de que el mundo es de los microorganismos, ¿no? El mundo es de los microorganismos y los microorganismos hacen de todo. Pero cuando digo de todo, digo de todo. De todo, que es que hasta se comen el titanio. Son capaces de comerse el titanio. Y esto lo cuento simplemente porque, bueno, pues es una bacteria que nosotros describimos también. Todos sabéis que el Titanic, el gran transatlántico, que en el año 1912 se hundió cerca de la costa de Halifax. Hace unos años se encontraron los restos del Titanic hundidos en las aguas del océano. Y se han hecho varias expediciones y se han ido sacando muestras del Titanic. Pues de esas muestras, como os digo, los microorganismos crecen en todos sitios. Pues sacaron muestras, esto se llaman rasticles, que son como una especie de estalactitas que se hacen en el barco, y de ahí sacaron una cepa que se llamaba BH1. Le hicieron un estudio preliminar y vieron que se podía parecer a una especie de alomona. Y miraron en internet, ¿quiénes son los expertos en alomona? Antonio Ventosa, mi grupo de investigación, y nos mandaron la cepa. Entonces nosotros pues la estudiamos con estas técnicas que os he dicho y conseguimos aislarla, le pusimos su nombre y como no podía ser de otra manera, pues la llamamos Alomonas titanicae. Y os digo pues que de los 200 taxones que hemos descrito, esta es la más famosa. Salimos en la prensa, nos hicieron entrevistas, bueno, muy mediática. Esto fue la salsa rosa total de la microbiología. Entonces, de hecho, bueno, pues consiguió estar en el top 10 de las 10 especies más relevantes de ese año. Y bueno, volviendo al principio, pues está claro que el mundo es suyo. Yo no sé si los compadres conocían o no a Pasteur, pero le copiaron porque Pasteur terminaba sus conferencias diciendo: señores, los microorganismos tendrán la última palabra. Muchas gracias. Me pasa un poquito de tiempo, ¿no? Disculpa. No hay tiempo. ¿Alguna pregunta o consulta o duda o...? Bueno, primero me ha encantado la charla, me ha gustado muchísimo. Y tengo una duda que me ha surgido, que has dicho que solo se pueden describir las especies que están vivas. Sí. Entonces, no hay fósiles de microorganismos descritos, no. Porque no puede ser, ¿no? Porque por la propia definición tienen que estar vivas. Entonces, aunque se encuentre el ADN de un microorganismo, no se puede describir como tal, ¿no? Entonces... efectivamente, no se puede describir como tal. Ahora mismo hay una gran controversia, una gran polémica por eso mismo. Porque claro, realmente ya con las técnicas genómicas tenemos evidencia de que hay muchos microorganismos. Es más, nosotros podemos, por metagenómica, sacamos la secuencia. Y hay programas que te cogen y te hacen el genoma de un microorganismo. Lo tienes completo, tienes el genoma, tienes toda su información, pero no lo tienes a él. Entonces ahora se está proponiendo pues que
esto se puede describir no como un microorganismo como tal, se le puede llamar candidatus o se le puede llamar de otra forma. Y ahí hay un poquito sí, como que tenerlo un poquito en cuenta, Claro, pero la no poder idea sería describirlo como microorganismo del todo, ¿no? De hecho, eso estimularía. Si yo tengo el genoma de un microorganismo, sé lo que come, sé lo que hace y demás, pues yo puedo buscarlo. Pero claro, eso es ahora mismo es lo que está, es el top de la microbiología. ¿Alguna otra pregunta? Yo, una curiosidad de salsa rosa también esa que... ¿Por qué dices que Santa Pola es por tu corazón o no sé cuánto? O sea, no sé si tiene relación con Mójica o con CRISPR o algo, no tiene nada que ver. Claro, bueno, realmente es porque nosotros empezamos a estudiar, Antonio Ventosa hizo su tesis con Paco Rodríguez Valera, que es un microbiólogo de allí, y son las primeras, las salinas de Santa Pola son las salinas que más se conocen, donde hay más estudios, donde realmente los estudios pioneros de halófilos se han empezado en Santa Pola. Entonces, pues son las que más nos gustan por ese sentido. Si es verdad que como nos pilla un poco lejos, pues nosotros ya hemos barrido un poquito para casa y nos hemos ido a Cádiz y a Huelva, pero CRISPR-Cas, por ejemplo, pues salió de allí. Francis Mójica hizo la tesis allí y bueno, pues por eso, entonces, bueno, pues le tenemos especial cariño. Cristina, yo quería que comentaras un poquito el trabajo que estáis haciendo de divulgación en los institutos, para aquellos que no lo conozcan, por si hay alguien aquí en la audiencia que quiere invitaros a participar y que vayáis a su centro educativo. Y también preguntarte si te han hecho alguna pregunta estos chicos que son más pequeños, que no son tus alumnos universitarios, que ya tienen una formación, que te haya sorprendido de cómo ha podido preguntar esto un chico de 12 años, por ejemplo, o una chica. Pues mira, el proyecto que nosotros llevamos a cabo en los institutos se llama Micromundo. Y os he dado una pincelada, pero claro, es que no podía hablar de tantas cosas. Entonces se llama Micromundo y nosotros lo que queremos hacer con ese proyecto es concienciar a la sociedad del problema que hay actualmente con la resistencia a los antimicrobianos. Entonces, eso es el objetivo fundamental. Y por otro lado, pues desgraciadamente hay muy poca vocación científica. La gente no quiere ser científico, la gente no quiere investigar. Entonces, intentamos ir a esto, hacemos visitas a colegios, vamos hasta 5 veces y hacemos con los niños pues búsqueda de microorganismos que puedan producir antibióticos. Entonces, lo introducimos, le llamamos placas de Petri, le llamamos pipetas, siembran, incuban y la verdad es que, bueno, pues les gusta bastante. Allí estamos implicados casi todos los profesores del departamento, también de biología hay profesores que también, y este año hemos tenido también profesores de medicina. Entonces, pues estamos vamos al Colegio Claret, al Colegio Doctrina, hemos ido a Highland, hemos ido a muchos, al Instituto Velázquez, a un montón de colegios. Y preguntas, pues me sorprende que hay niños que pasan olímpicamente y hay otros que nos bombardean a preguntas. O sea, nos bombardean, por ejemplo, bueno, entonces los microorganismos producen antibióticos, pero entonces para matarse ellos mismos, ¿sabes? Que le dan un poquito de vuelta, son bastante... Después también les llama mucho la atención, qué mal huele, porque las placas que no sé, las tengo muy cerraditas, ¿no? Pero realmente los microorganismos huelen. Y bueno, claro, todos olemos, los microorganismos no todos olemos, lo que pasa es que nosotros nos duchamos, ¿no? Pero los microorganismos huelen. Entonces, sí, la verdad es que hay veces, hay niños que te sorprenden, y no solo los niños, sino después a lo mejor en la puerta del colegio te para, oye, mira, que me ha encantado, que mi hijo me ha contado que quiere ser científico, que hemos tenido 2 o 3 que eso te da subidón, sí. Nada. Bueno, yo creo que lo que toca es agradecer a Cristina por su magnífica charla y animarla a que venga otra vez en un futuro próximo. Bueno. Muchas gracias. Pues nada.